Los pips y los lotes. El pip es la variación más pequeña que existe en un par de divisas. En la mayoría de divisas, el pip se determina en el cuarto decimal, excepto en el yen japonés, donde son dos decimales. Y también debemos tener en cuenta que el tercero y el quinto decimal son decimales del PIB. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí euro dólar está en 1.1360, ¿cierto? Entonces, un PIB sería 0,0001, que sería el número en rojo. Si eurodólar pasa de 1.1360 a 1.1345, quiere decir que su valor disminuyó 15 unidades o 15 pips. Esta quinta unidad, este otro cero, supongamos que tuvo alguna variación, supongamos que la variación fue un 3, aquí hubo un 3, ¿cierto? Entonces ya no sería 15, sino que sería 15,3 pips. Caso contrario, si pasa de 1.1360 a 1.1410, quiere decir que subió 100 pips. Y lo mismo, el último decimal pues sería como tal el decimal del pip, 50,3, 50,5, etc. Para el caso donde el yen japonés se esté transando, en este ejemplo USD-JPY, su valor actual o su valor en este ejemplo sería de 119.90, es decir, que un pip sería el 0.1, el punto 0 y el 1. Entonces, ¿qué pasa? Si de 119.90 sube o se valoriza a 120.10, quiere decir que subió 20 pips. Y este tercer decimal sería el decimal del pip. Supongamos que tuvo una variación de 5, entonces subió 20,5 pips. Caso contrario, si pasa de 119.90 a 119.50, quiere decir que su valor cayó 40 pips. Entonces, esto como tal, estas unidades son las que me determinan el nivel de ganancias que yo puedo tener por los movimientos. Y esas ganancias yo las determino o esas operaciones yo las determino teniendo en cuenta el lotaje. Y los lotes como tal me determinan la cantidad de contratos o unidades con las cuales voy a abrir una operación. ¿Se acuerdan en el principio que les decía que nosotros no, o sea, para hacer trading en Forex no se requiere comprar la divisa como tal, sino que se compra son contratos sobre los pares de divisas? Entonces, para yo ejecutar una compra de esos contratos, debo tener en cuenta o debo configurar el lotaje. Y básicamente hay tres tipos de lote. Está el micro lote, son los más conocidos, el mini lote y el lote estándar. El microlote son 1000 unidades. 1000 unidades con las cuales yo voy a ejecutar la operación. El lotaje para yo determinar esas 1000 unidades sería de 0.01. Si yo quiero abrir 2000 unidades, pues sería 0.02 y así sucesivamente. El beneficio promedio de un PIB con un micro lote sería de 0,1 centavo de dólar o de un centavo de dólar por PIB. Es decir, si yo ejecuto, a ver, esta operación en compra, ¿cierto? Y el euro dólar pasa de 1.1360 a 1.1345, es decir, el precio cae, yo compré, pero el precio cayó, entonces yo estaría perdiendo 15 pips por 0,1 serían 1,5 dólares que entraría en pérdida. Este mismo ejemplo, pero ya con un mini lote. Un mini lote serían 10.000 unidades, el lotaje sería 0.1 y el beneficio o pérdida promedio serían $1 por PIB. Entonces, si yo ejecuto una operación en compra, el mismo ejemplo, en 1.1345, pero el precio cae a 1. Perdón, si yo la ejecuto en 1.1360 y el precio cae a 1.1345,
esos 15 pips, si la ejecuté con un mini lote, pues me estaría dando una pérdida de $15. Estaría perdiendo $15. Y si la ejecuto con un lote estándar, la pérdida promedio sería pues $10 por pip, $10 por 15, serían $150 de pérdida en esa operación. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que nosotros podemos o debemos como tal sacar una tabla, y eso lo podemos encontrar el valor exacto con esta herramienta, que es una calculadora que nos permite seleccionar aquí. Supongamos que tenemos nuestra divisa, nuestra cuenta en dólares, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo calcular qué tipo de mercado. Aquí nos vamos a enfocar en Forex. Símbolo, supongamos que voy a ejecutar una operación con USD JPY. Entonces lo que hago es calcular. Si la ejecuto con un lote estándar, el valor del PIB sería $9.18. Si la ejecuto con un mini lote, sería $0.92. Si la ejecuto con un mini lote, sería $0.09 por PIB, ¿cierto? Entonces, esta calculadora me permite como tal determinar el lotaje que voy a utilizar en determinado par. Aquí ya lo vimos en USD JPY. Entonces, si yo quiero, digamos, hacer una operación en USD CAD, vengo y selecciono y lo mismo. Posición, tamaño de la posición 0,01 o pongámosle 0.1, no, pongámosle lote estándar, y el valor del PIB en USD CAD sería de $8.29 americanos. ¿Qué quiere decir? Que si yo ejecuto una operación en USD CAD y se me va 10 pips en contra, con lote estándar estaría perdiendo aproximadamente $83. Si se me va 100 pips a favor, estaría ganando aproximadamente $830. Eso es como tal lo que debemos tener en cuenta al momento, o con esta calculadora, tener en cuenta al momento de ejecutar una operación. Aquí en la diapositiva pues puse un valor promedio, pero ya sabemos cómo podemos determinar el valor exacto del PIB. El beneficio pérdida varía según el par a operar y también la moneda de la cuenta, lo que acabamos de ver. Si yo selecciono en dólares o en euros, pues me va a dar un resultado diferente, y eso debo tenerlo en cuenta para poder ejecutar las operaciones.